si os parece, vamos a dar paso a esta segunda mesa. Perdonar el retraso que llevamos acumulado, pero bueno, en fin, vamos a ello. En primer lugar, intervendrá Agustín Belloso Santisteban. Agustín es profesor de Educación Comparada de la UNED y, bueno, entre otras publicaciones, queremos destacar Textos antisionistas de la editorial La Caída, publicado en el año 2010. Es una recopilación de artículos que, bueno, en gran medida se pueden leer en páginas web como Rebelión y bueno, es muy recomendable su lectura, y también luego espero que nos pueda contar parte de sus posteriores consecuencias. Y recientemente ha publicado España y Afganistán, 50 años de matrimonio estéril y 10 de divorcio criminal, de la editorial Sanz y Torres, en el año 2013. Pues nada, sin más, si os parece, damos paso a Agustín. Bueno, yo soy profesor de Educación Comparada de la UNED, pero intentaré, no voy a hacer ningún ejercicio académico porque mi relación con el BDS es sobre todo de activista, y que es lo que soy, aparte de profesor, y entonces tengo experiencia directa en este asunto, que intentaré no hablar mucho de mí, como es lógico, pero bueno, quiero decir que no lo hago, digo, insisto, como un ejercicio académico, sino como parte de mi activismo político. Y bueno, voy a empezar por como los chistes, ¿no? Tengo una noticia buena y una mala, así que no sé por cuál queréis que empiece. Pero bueno, como no decir nada, empezaré por la buena. Y la buena es que, me imagino que la sabréis, pero bueno, por si acaso, ¿no? Siempre hay gente que lee la prensa más de vez en cuando que no a diario. Y sabes que Stephen Hawking se ha sumado a la campaña de BDS de una forma sonada. Así que nada, yo me alegro mucho por el asunto, que podemos hablar luego un poco después sobre eso, y nos tenemos que felicitar todos, porque claro, que un tío de esa categoría se meta en esto, muy bien. O sea, que es un buen espaldarazo, ¿no? Es una buena contribución. Y la mala es todo lo demás. Quiero decir que esto es una guerra, pero no que nos afecte a nosotros de momento, porque ya veis lo que pasó en Irak. También parece que estaba muy lejos y mira, luego como nos tocó. Lo que pasa que es una guerra, o como que decís, una ocupación, y los que estamos afectados por ella de alguna u otra manera, por lo menos lo que pienso yo, luego cada uno lógicamente pensará lo que quiera, pues todos tomamos partido. Y lógicamente, bueno, estamos todos aquí por lo mismo, lógicamente, ¿no? Entonces yo he tomado partido por por los palestinos, lógicamente, y eso significa que, bueno, pues que se implica uno de muchas maneras y afecta también a la cuestión académica, como luego podemos discutir esta tarde, me imagino que hablaremos esta tarde con más detenimiento sobre los casos concretos que se hacen aquí y lo que se puede hacer y lo que se puede planear. Y referente a esto del BDS, pues también quiero decir que llevamos unas pocas ideas, ¿no? Digamos eso, que esto es una guerra, o sea, que no es una cuestión académica esto del BDS, sino que es realmente tomar partido por una cuestión que está ocurriendo, aunque parece lejos, pero que nos afecta directamente. Y que esto es simplemente manifestación de solidaridad, efectivamente, pero esto es una manifestación o un resultado de la miseria política o del fracaso político, porque, como os ha dicho ya en las dos ponencias anteriores, llevamos 20 años de proceso de paz, que en realidad son más, pero bueno, desde el 93 hasta ahora se cumplen 20 años de proceso de paz, que no es más que proceso, porque paz no es nada. Y una paz que no se basa en la justicia, pues efectivamente tiende a ser un proceso eterno que no nos va a llevar a ninguna parte. Entonces, como han fracasado, bien cierto que ellos saben que iban a fracasar, pero da igual, porque son parte del montaje, lógicamente, ¿no? Como ellos han fracasado, pues ¿cómo se llama? La sociedad civil, los activistas, la gente que se solidariza, pues entra, forma parte, como digo, de esa guerra, bien cierto que no de forma cruenta, ¿no? Por así decir. Sino, bueno, pues con las armas en su mano, con las fuerzas y con los instrumentos en su mano, que son pues exactamente el boicot, las desinversiones y las sanciones. Pero fijaros que esto está en la ley internacional, o sea, que no es un invento ni de Haidar, ni es un invento de los palestinos, es que esto está en la ley internacional, es decir, los estados, a través de la ONU, se han dotado de una estructura legal, o sea, que digamos no es una cuestión de activistas, insisto, no sé si esto queda claro, pero pues si está claro, pues me lo decís y pasamos a otro tema. Pero daos cuenta que esto ya existe en la legislación internacional, es decir, los estados, por medio de la ONU, tienen una serie de instrumentos en la Corte Internacional y otros muchos, directamente, que se llama así, de sanciones contra países. De hecho, lo que pasó, por ejemplo, ¿os acordáis con Irak? Irak entró en Kuwait en agosto de 1990, si no me equivoco, y en esas Navidades, es decir, 4 meses más tarde, ya había sanciones contra Irak, que fueron dolorosísimas, que causaron mucha muerte, que no hace falta que entremos en ello. Y resulta que Israel entró en Palestina en el año 48 y aquí nadie se mueve, sino que al revés, que es lo que estamos viendo, que también tiene que ver con el BDS. Estamos viendo que las instituciones académicas israelíes están disfrutando perdón,
que vengo un poco resfriado, como veis. Bien, están disfrutando de todo tipo de ayudas y todo tipo de colaboraciones. Y es que eso nos afecta muchísimo porque digo, nos afecta a nosotros como europeos, porque con nuestros impuestos estamos no solamente financiando, como decía el anterior primer ministro, presidente de gobierno Zapatero, que con aquella pregunta que le pillaron en renuncias, ¿acordáis? Aquella pregunta de la televisión, lo digo para Haidar y para Chin, que es un programa que no sé, ya no se hace, por supuesto, porque no se atreven, pero hasta hace poco algún alto, incluso primer ministro o bien algunos ministros salían a la televisión en un programa en que aceptaban preguntas. Se supone, sí, yo creo que hay que suponer que no estaban preparadas. Pero total, que tuve tan mala suerte que le preguntó, era un chico de Castellón, si no recuerdo mal, que le preguntó sobre el papel del ejército español, por así decirlo, o de las armas españolas en Palestina. Claro, le pilló tan fuera de situación que solo se atrevió a tartamudear diciendo que estoy seguro que ninguna bala española ha llegado a Gaza. Claro, eso ni puedes saberlo, y además no se trata de las balas españolas, se trata de toda la cooperación, ahora voy al BDS, se trata de toda la cooperación que universidades españolas están haciendo con universidades israelíes, institutos de investigación y por supuesto, el dinero de nuestros impuestos, que cada vez que se hace un convenio de esos, España pone dinero, o bien directamente y bilateral, o bien a través de la Unión Europea de forma multilateral. Entonces, claro, hay que pensar que una empresa tan conocida en España como es Indra, que también participa en cátedras y participa en la Universidad Politécnica de Madrid, desarrolla equipos de visión que te los venden, digo los venden, los promocionan, no es que no los vendan, pero los venden, es la expresión coloquial, es decir, los promocionan como sistemas de mucho interés, pues para control de antirrobos, incluso defensa, seguridad. ¿Pero qué significa la palabra seguridad hoy día? Pues sabemos, significa que los palestinos no se infiltren en el territorio israelí para, como es su derecho, llevar acciones de resistencia. Y en eso estamos participando, en la investigación que se hace en escuelas politécnicas de electrónica, de informática, de ingeniería en general. Esa gente está colaborando con universidades israelíes para todo esto. O sea que fijaros, insisto, es una guerra, y si no queréis llamarlo guerra, porque efectivamente desde el 2012 se ha suavizado la cuestión. Eso no quiere decir que en Palestina se vea bien, como todos sabéis, pero en fin, ya no es por lo menos el ataque tan terrible, tan tremendo que hemos visto de 2008-2009. No es lo de 2011 tampoco, pero en fin, la muerte sigue estando presente para todos los palestinos, la miseria sigue estando presente para todos los palestinos, y en eso estamos nosotros colaborando. En resumidas cuentas, por eso que el BDS en realidad es mala noticia, es buena por la solidaridad, pero es mala porque es simplemente una parte de la guerra que nosotros podemos hacer. Y como digo, lo hacemos todos, pero no creo que también, y también nos hemos centrado aquí, porque este era el tema evidentemente del seminario, pero no solamente es un boicot académico, es que el boicot tiene que ser general, como también se dijo esta mañana, es boicot en general a Israel, es decir, la gente que aquí no sea universitaria, que no sé si habrá alguna que no lo sea, pero que tiene un comercio, pues evidentemente puede boicotear productos de Israel, y con mucho cuidado, porque además vienen etiquetados como si fueran de Israel, pero en realidad son de los territorios ocupados, con lo cual es ilegal nuevamente según la ley internacional, pero siguen pasando a España, siguen pasando a Europa. Aquí se comercializan y se venden productos que vienen etiquetados de Israel, pero que sabemos que no son de allí. Y yo cuando voy a comprar algunos dátiles, por decir un producto que me gusta, lógicamente, pregunto de dónde son los dátiles. Entonces me dicen que son de Israel. Digo, no, estos dátiles no vienen de Israel, estos dátiles vienen de Jericó, o vienen de otro sitio, y vienen mal etiquetados. Claro, la tienda alucina, ¿no? Digo, ¿pero tú quieres dátiles o quieres darme la murga? Digo, no, yo quiero dátiles, pero no quiero dátiles que son de... O sea, que decir que el boicot se lleva a cabo en todas partes, pero en fin, como estamos hablando del mundo académico, nos centraremos ahí. Pero como digo, solamente una parte, tiene que ser un boicot general. Bueno, tengo aquí algunas cuestiones de, por ejemplo, la Universidad de Ariel, que no ha salido esta mañana, pero creo que no ha salido la Universidad de Ariel. Fijaos cómo presenta la transferencia de conocimiento. Entonces dice que tienen un portfolio de seguridad nacional. Y dice, es un nuevo campo muy atractivo, de última generación, con productos que se diseñan para la protección contra las amenazas terroristas. Claro, ya sabemos lo que es un terrorista en Israel, evidentemente, eso es la resistencia en general, que ellos consideran así de cualquier manera. Entonces dice que algunos de los inventos, fijaos cómo los inventos parece que están diseñados específicamente para los palestinos. Esto lo traduzco en inglés, pero vamos a ver la propaganda que hace la Universidad de Ariel sobre la transferencia de conocimiento, es decir, lo que ellos investigan, cómo se traduce en la vida real, ¿no? Dice, algunas de las invenciones que salen de Ariel, estos son cita textual, incluyen un aparato que ayuda al personal de seguridad a identificar a una persona que esconde información, midiendo el pulso del dedo.
Y, bueno, ya sabes cómo hacen entonces los interrogatorios, de otras maneras, ¿no? Y que investiga o que descubre es un sistema que detecta las armas escondidas y que usa waves, que no sé lo que son, es decir, ondas de que no sé qué serán, porque son yo soy de letras, para detectar objetos sospechosos en el cuerpo humano. ¿Sabes? No todo, parece que están diseñados, fíjate, la Universidad de Ariel investiga específicamente para vencer la resistencia. Y como esa universidad, insisto, tiene contactos con la nuestra, sabemos a qué se dedican también nuestros investigadores, más o menos conscientemente, yo no sé, ya digo, yo soy de letras. Entonces, hay pocas posibilidades. A mí también me llaman, no soy de Israel, por supuesto, pero me llaman, es que hace muy poco, es casualmente la semana pasada, no hace 2 semanas, me mandaron a hacer una recensión, un juicio sobre un artículo académico. Pero claro, como es el sistema doble ciego, ¿sabéis? Sistema doble ciego quiere decir que ni el que presenta el artículo sabe quién soy, sabe quién le está revisando, ni yo sé quién es el autor. Esto científicamente tiene su explicación, claro, para que no pueda yo favorecer a nadie. Claro, ¿qué es lo que hice? Lo primero que hice fue meterme en internet a ver quién me mandaba ese artículo, que era de una universidad canadiense. La investigo, la miro en internet, es una universidad canadiense, normal y corriente. Pero claro, yo tengo copia, por supuesto, de los emails, si queréis. Pues digo que esto no es una cuestión académica, sino que pasa, cuestión académica solamente en una entelequia, una discusión intelectual, sino que pasa realmente y cómo se trabaja en BDS. Total, que yo me meto, veo que la universidad es canadiense, veo que el director es un tío normal y corriente, no quiere decir que no destaca por ninguna tal. Pero entonces he dicho, muchas gracias por mandarme por cierto, el artículo es exactamente, el título es algo, no sé si me mandan el título, porque también a lo mejor, pero bueno, ya lo tengo aquí. Es algo así como, las escuelas es así, las escuelas palestinas tras las intifadas. Digo, bueno, pues bien, ¿no? Porque claro, todo lo que sea promocional, la cuestión palestina interesa, ¿no? Entonces yo digo, bueno, acepto la revisión. Digo, pero te pongo una condición. Digo, yo no reviso artículos de profesores israelíes. Digo, tiene que ser de una persona ajena, por supuesto. Digo, si tú puedes garantizarme que ese artículo no está escrito por una persona israelí o incluso por un sionista de progresivo que hace bandera de sionismo, no lo voy a revisar de ninguna manera. Entonces, claro, me dice, claro, pero el problema es que el artículo es doble ciego y por tanto yo no puedo revelar esa información. Digo, yo quiero que sea una persona que firme un documento o que explícitamente tenga un documento que haya firmado que él está en contra de la ocupación. Bueno, todas las condiciones que se han dicho de BDS. Entonces él me dijo, bueno, me contestó, lo pensó y me dijo que dice, bueno, hasta donde yo alcanzo, este señor no es israelí. Claro, no me puedo decir más por el asunto. Y dice, hasta donde yo sé, no tiene ninguna declaración favorable a la ocupación y apoyando la política de Israel y tal y cual. Entonces, en ese caso, digo, no me voy a negar yo le dije, bueno, no te quiero dar más la paliza, digo, si tú me dices esto es suficiente, porque yo entiendo que no puedes dar más información, pero no obstante, si no quieres dármelo, por supuesto, ya me declaré claramente que era miembro de BDS y que por tanto no iba a revisar, y si quieres mandarlo a otros, lo mandas. Pero dijo que no, que todavía me lo daba, y él lo ha revisado. Bueno, el resultado lo de menos, le dije que el artículo no valía nada, y si no es sionista, poco le falta. Porque claro, ya solamente el título me hizo pensar, porque imaginaos que dice la educación palestina tras las 2 intifadas. Entonces dije, pero es que el comienzo de los problemas de la educación palestina no está en la intifada. El problema de la educación palestina está desde la ocupación, sino antes, por supuesto, porque la educación palestina hasta el año 94 nunca había estado en manos palestinas, había estado en manos del colonizador, estaba sujeta, como os he explicado varias veces, esta mañana, y como vosotros probablemente sabéis, es una educación bajo ocupación, por lo tanto una educación bajo ocupación es una educación que tenga problemas de ninguna intifada. Es una educación que tiene problemas por la ocupación beligerante y militar de Israel. Y que existe todavía, no olvidemos que la ocupación existe todavía, no se ha abandonado. No ha cesado por el timo, que uno llama el timo del proceso de paz. El proceso de paz no ha acabado ni siquiera en Gaza. En Gaza lo que hay es una ocupación por control remoto. Y además la ocupación es un asedio, como también se ha dicho. Pero la ocupación legalmente no se ha acabado, nadie olvide eso. Y sin embargo, este señor muy listamente hacía ver que había habido algunos cambios en la educación desde la intifada. Bueno, no vamos a ir más en ese asunto, porque lo que quería deciros es cómo esto tiene sus implicaciones en la vida diaria de los que trabajamos en la universidad. Lo que sí quería hacer es dedicarme un poco más como me pidió Eneco, a la cuestión de por qué boicotear a Israel. Entonces yo rápidamente me acordé de un artículo que tengo no hace mucho, hace un par de años, que es demasiado extenso para que lo hable aquí, perdón, para que lo reproduzca aquí, y voy a intentar solamente resaltar algunos puntos para que luego, si queréis, en el diálogo entremos en ello.
y podamos pues eso, hablar un poco de los fundamentos y de la virtualidad del BDS para la cuestión palestina y del interés que tiene, no solamente moralmente, sino también estratégicamente. Como digo, es largo, pero basta que lo pongáis en internet, os voy a decir el título, por si acaso alguien tiene más interés, basta que lo pongáis en Google junto con mi nombre y entonces aparece así. Creo que es algo así como el porqué del boicot a Palestina, a Israel y hoy a Sudáfrica y hoy a Palestina. Es un caso, ya hemos oído algo, por eso voy a intentar concentrarme en las cosas que creo que nos han dicho, intentaré, porque ya se había hablado de eso, pero es un caso clarísimo, es que hay unas comparaciones tan impresionantes, os voy a decir alguna, que pasan de la anécdota, parecen anécdotas, pero no son. Por ejemplo, ¿quién hizo el informe? Ya veréis que no es, parece una anécdota, pero de verdad que no es. ¿Quién hizo el primer informe sobre la matanza de Soweto? Lo hizo Richard Goldstone, 20 años antes del informe que hizo sobre el ataque. Es curioso, porque el mismo profesor Richard Goldstone, que en su época fue ensalzado por aquello, lógicamente, con respeto, porque se lo merece, lógicamente, por hacer una investigación tan clara sobre Soweto, y que la llevó, en la cual hablaba de crímenes horrendos, que no eran superiores a los que han pasado en el 2008-2009, que nos hablaba de Haidar. Ese mismo juez luego fue nombrado para investigar lo que pasó en Gaza, y casualmente ese juez ha pasado a ser acusado, ha pasado a ser denigrado, hasta el punto que por cuestiones que me imagino que son de índole personal, por visto, en fin, no sé, dijeron que tenía un hijo que iba a hacer el mitzvah bar, pero un nieto que iba a hacer el mitzvah bar, ¿sabéis? La ceremonia esta judía para pasar a la adolescencia, y entonces le iban a fastidiar al nieto, entonces él se echó para atrás, en fin, por lo que fuera, es humano. Bueno, aquí ha habido gente, por ejemplo, Ilan Pape, que ha estado aquí, ha sido tan honesto y tan valiente de, por supuesto, no compartir los resultados, pero aceptar que este hombre tuvo que ceder, no cambió de opinión como nos han intentado vender, sino que tuvo que ceder por presiones. Pero os digo que este mismo juez estuvo ahí antes y ahora, sin embargo, se le ha denigrado. Hay muchísimas otras, hay tantísimas casualidades que no se pueden, como digo, definir solamente como anécdotas, sino que es un paralelismo clarísimo. Voy a intentar extraer de forma rápida, las más interesantes para que nos ayude a reflexionar sobre como digo, la validez de las sanciones y el soporte moral y la virtualidad que tienen. Porque, en definitiva, yo no sé si esto se puede decir en micrófono, pero bueno, en realidad total. Tendríamos que decir que esto es, como digo, el alma de la solidaridad, porque estos no se merecían un boicot, se merecían lo mismo que han hecho. O sea, se merecían lo mismo que han hecho. Pero claro, como en este mundo que vivimos, es que hay que decirlo porque parece que somos anormales los demás, y los anormales son ellos, los criminales son ellos. Es que en este mundo, como ha dicho alguien antes, y eso es muy importante, se puede entrar en una población, en la ciudad más densamente poblada del mundo con un F-18 y tirar una bomba de 2.000 kilos. Madre mía, pero es que esto es la hostia. O sea, que esto no es una cosa que... Me parece que el boicot es, bueno, como nos caen mal los judíos y tal. No, es que usted está tirando bombas de 2.000 kilos en el barrio en la zona más poblada del mundo. Y ha matado a 4.000 tíos, de los cuales 500 eran niños, que es una locura tan grande que mi punto de vista personal, luego a lo mejor habrá que quitarlo, mi punto de vista personal es que tenían que recibir lo mismo, porque el ser humano es así, si no recibe lo mismo no va a cambiar, porque llevamos, como digo, 65 años de ocupación, 20 decimos de proceso de paz, y los niños palestinos siguen teniendo menos calorías de las que tienen derecho como ser humano. Y esto nos parece más normal que luego tenemos que aguantar a nuestros dirigentes hablando de los pasos constructivos. Digo, nuestros dirigentes, acuérdense de Moratinos, no, es que nosotros tenemos una política de diálogo constructivo, hablando a Zapatero, no, es que estamos en el diálogo mediterráneo. Y digo, vaya usted a la mierda, es usted un criminal, está usted apoyando a los criminales. Entonces, bueno, y si vuelvo antes y ya termino, nos queda el BDS. Pero el BDS es la respuesta que podemos hacer, es que no podemos hacer otra, que no la que creo yo que habría que hacer. Pero bueno, como es la que hay, pues en eso estamos. Bueno, otra cosa que también hay que tener en cuenta, que si no recuerdo mal, el BDS, que también ha salido, el BDS empezó en Sudáfrica en el año 60. ¿Cuándo terminó? Ni 5, ni 10 años, ni 15 años después. Terminó en el año 94, si no recuerdo mal. Es decir, tardó 34 años en fructificar. Fijaros que nosotros llevamos, bueno, nosotros, los que van en BDS empezaron, llevan 8. O sea, nos queda más mili que ¿cómo se dice? Que el Pablo de la bandera. O sea, que hay que tener mucha paciencia. Pero fijaos, hay una cosa que me interesa más destacar, aparte de las fechas, y es que estos ya son juicios sobre la dirigencia palestina, ¿no? También no sé si conviene decirlo, pero bueno, entonces hay que hablar un poco de todo. Fijaos que el año 90, la comunidad internacional, el año 91, pero a mí al principio del 90 o el año 91, la comunidad internacional dijo que iba a levantar las sanciones. Y Mandela, aún en la cárcel, dijo, no se le ocurre levantar las sanciones hasta que no haya un compromiso serio. Por desgracia, los palestinos llevan en conversaciones desde el año 93, la famosa declaración de principios en la Casa Blanca, desde septiembre del 93. Es decir, como he señalado antes, han pasado 20 años en los que no se ha movido nada, salvo las colonias.
Las colonias se han movido muy bien, pero todo lo demás no se ha movido absolutamente nada. Coño, yo no sé si ahí había que abandonar. Bueno, de hecho ya se hizo, no es ningún invento, ¿eh? Hay que echar por tierra, hay que devolver las llaves al ocupante y decir, no, usted es la potencia ocupante, pero del todo, no para lo que le interesa. O sea, son la potencia ocupante, pero internacionalmente, ¿qué es lo que venden? Es que son listos los tíos, son listos. Venden un proceso de paz. Entonces, claro, ¿cómo vas a ser tú más palestino que los palestinos? Cuando hablas de que la resistencia es un derecho internacionalmente reconocido por la ley internacional, dices, no, pero es que tú eres una normal, Agustín, tú hablas de resistencia cuando ellos están embarcados en un proceso de paz. Fijaos, yo creo que eso, desde mi punto de vista, ha hecho mucho daño, pero como aquí hay un palestino, él, lógicamente, puede hablar mucho más que yo, que yo, por supuesto, secundaré lo que dicen los palestinos. Pero claro, desde fuera lo ves y dices, pero ¿cómo demonios Mandela tuvo la visión de decir, no, aquí no se acaban las sanciones hasta que esto no funcione de verdad? Bueno, pues eso pasó, y así, efectivamente, no fueron retiradas hasta el año, si no recuerdo mal, 94. Si alguien me quiere corregir, que me corrija porque hablo de memoria. Pero hasta el año 94 no se retiraron, fijaros qué diferencia. Pero bueno, lo que nos interesa a los activistas es que todavía nos quedan 30 años de esfuerzos. Porque bien, ya dice Marro Barghouti que él lo quiere ver en vida, yo también, pero en fin, a ver si vivimos mucho. Bueno, yo no sé cuánto tiempo me queda. 7 minutos. Bueno, pues estoy hablando de la comparación, pero voy a intentar, como eso... Bueno, la situación de los negros con la de los palestinos es la misma, salvo que Desmond Tutu en su viaje de 2008 a Palestina dijo que por lo menos ahí no se cazaba a los negros. O sea, que no vivían bien, pero no se cazaba de esa manera. Bueno, nos interesa, por ejemplo, ver alguna cuestión, insisto, que no son anécdotas, pero que reflejan muy bien cómo es un calco exacto. Por eso es tan importante el BDS, porque es un calco exacto de lo que si se hace en Palestina, igual que se hizo allí, puede terminar con la ocupación. ¿Cómo se llamaba el que mandaba la fuerza policial en Sharpeville, que también ha comentado Haidar, el responsable de la matanza de negros? Se llamaba Pienaar, eso es muy importante. ¿Pero qué es lo importante? Lo que dijo en el juicio, porque a él se le enjuició, cosa que todavía no ha pasado con ningún bando israelí, que es otra cosa que alucina. No está de más recordar que gracias también a nuestro gobierno socialista, que tuvimos, que ahora tenemos otro también parecido, que gracias al gobierno socialista se sacó de la ley española la posibilidad de juzgar a criminales de guerra aquí. Claro, ahora se explica uno por qué cuando Zapatero visitó Tel Aviv, no sé con qué motivo, no, incluso Jerusalén, casi prefiero no decirlo porque da grima, fue Pérez el que la abrazó. Bueno, y con la abrazar le tenía que dar un beso a Tornillo. Le tenía que haber dado la mano de su hija en matrimonio. Coño, sacar de la ley española la posibilidad de juzgar a criminales de guerra, eso para mí es otro crimen de guerra, pero como no soy abogado, como no soy experto en derecho, pues tampoco puedo decirlo, pero yo creo que se equipara. Claro, lógicamente, respiran los tíos, claro, con amigos así, pues ya está. Bueno, pues a este comandante, al teniente coronel Pienaar, tuvo por lo menos hubo un poco de justicia, le juzgaron. ¿Y qué es lo que contestó? Dijo, la mentalidad de los nativos no les permite reunirse para manifestarse de forma pacífica. Acordaos que la matanza de Soweto fue de manifestantes pacíficos, o sea que no hay ninguno ahí que llevara un arma. Para ellos reunirse significa violencia. Y también, por supuesto, negó haber dado la orden de disparar. Y añadió que no lo hubiera hecho. Bueno, o sea que la deshumanización de la víctima es importantísimo. Por eso todos los palestinos son terroristas y los demás no. ¿Qué dicen, por ejemplo, los israelíes de los palestinos? Cuando hayamos colonizado la tierra, todo lo que los árabes serán capaces de hacer será corretear de un lado para otro como cucarachas drogadas en una botella. Pero esto no lo dijo uno cualquiera, sino lo que dijo el jefe del ejército israelí, Rafael Eitan. Bueno, como esto sabéis, muchas declaraciones de Begin, de Golda Meir, etcétera, etcétera. Bueno, otra cosa que nos interesa también como parte de la comunidad internacional, es decir, como la guerra, a que no la tenemos aquí, sino que la guerra es en Gaza, parece que nos afecta. Pero bueno, como miembros de la comunidad internacional, perdón, que de alguna manera participamos, como ya hemos dicho, por acuerdos entre las universidades y por el acuerdo euromediterráneo, cuyo primer artículo dice que este acuerdo dejará de tener efectos si se violan los derechos humanos. Parece que se han violado un poquito y, sin embargo, sigue funcionando. Bueno, quiere decir que la matanza de Sharpeville provocó una condena internacional. Pero, curiosamente, en la votación de la ONU, ¿qué pasó en esa votación de la ONU? Fijaros qué curioso. Destaca la abstención ¿de quién? De Irán, de Venezuela. No, ¿quién se abstuvo de condenar esa matanza? Joder, qué casualidad, Francia y el Reino Unido. ¿Quién se opuso? Irán, Venezuela, Cuba, se opuso Estados Unidos a condenar. Pero fijaros qué miseria, o sea, condenar no significa nada más que condenar. O sea, que estoy harto de condenas porque
Fíjate, aquí tenemos un especialista en condenas que también era Zapatero, no es que me cebe con los socialistas, estos hacen igual, lo que pasa es que no les ha dado tiempo todavía porque como la cosa es más tranquila. Los socialistas se especializaban en condenar. Condenamos, pero eso no vale para nada. Usted tiene, como hemos dicho antes, las sanciones, tiene los bloqueos, incluso tiene las herramientas internacionales a su disposición para castigar a un país delincuente, recalcitrante y violador de derechos humanos como es Israel. Pero condenan, eso queda muy bien en la televisión, luego lo destacan los periódicos y todos a casa. Pero es que la condena no vale para nada. La condena la hacemos los particulares, los que no tenemos armas, los que no tenemos fuerza. Pero los Estados no tienen que condenar, los Estados tienen que actuar. Total, que eso, lo que hicieron, Estados Unidos se opuso a la condena, fijaos que estamos hablando que es una miseria, y Francia y el Reino Unido se abstuvieron. ¿Qué ha pasado cuando en 2006 se mandaron los bombardeos a los F-15 a destruir el sur del Líbano? Lo mismo, condenas y algunos ni siquiera. Desmond Tutu se dio buena cuenta de esto y cuando viajó a Estados Unidos a finales del año 84 viajó a Estados Unidos para ver a Reagan y dijo, comillas, mañana mismo, criticó la política de diálogo constructivo, que es lo mismo que pasa hoy 40 años después o 30 años después, y dijo, mañana mismo se podría acabar el apartheid con una política de firmeza. Sin embargo, la única firmeza que hay es la represión de los palestinos y en aquella época la represión de los negros. Y en Palestina no hay justicia ninguna, pero la comunidad internacional espera o hace como que espera y disimula, porque no hay tonto que se lo crea, que con el proceso de paz poco a poco iremos dando pasos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fijaros, lo que no valía para el año 84 tampoco va a valer para ahora. Por lo tanto, el proceso de paz es un cambalache. Bueno, luego hubo un embargo de armas, como sabéis, contra Sudáfrica. Pero aquí había un nuevo engaño, porque parece que un embargo de armas es una cosa suficiente, pero había un fallo muy grande, que se ponía la culpa en el tráfico de armas. Y no, como hay tráfico de armas hay violencia. No, hay violencia porque hay apartheid. Pero claro, ¿qué pasa? Que no podían criticar apartheid porque ellos mismos se lo defendían. Entonces, hagamos un embargo de armas, como si hubiera, como dijo Haidar, como si hubiera dos partes en un conflicto y las dos con igual de... Pero no, los que tienen armas eran los blancos, los negros no tienen armas. Entonces se criticaba el uso de las armas como si fuera el culpable. No, el culpable es el apartheid. Y pasa algo así parecido en nuestros días con el conflicto, que parece que hay dos partes, entonces piden restraint, es decir, piden contención a las dos partes, pero eso es mentira, porque estás ayudando en realidad a que tiren las armas, porque pedir control a que no tiene más que piedra, pues ya ves tú qué control. Entonces esto pasa absolutamente igual. Pero bueno, una cosa que es curiosa, me imagino que sabéis, porque claro, se puede adivinar, ¿no? ¿Quién es el que ayudaba a Sudáfrica a violar el embargo de armas? El país que más le ayudaba, por lo habéis adivinado, Israel. Israel es el que más le ayudaba. ¿Quién ayudó a construir la bomba atómica que luego paró porque ya llegó Mandela y se acabó con aquello? Bueno, aparte que Pierre Botha ya no tenía fuerza para hacerlo, pero ¿quién facilitaba la técnica o el saber, el know-how, ¿no? Para que los sudafricanos pudieran conseguir su propia bomba? Israel, que a su vez se la construyeron los franceses. Es decir, el Dimona lo construyó francés, la tecnología israelí no salió por arte de magia, la tecnología israelí nuclear salió de Francia, que le convenía mucho ayudar a Israel, y a su vez es decir, los criminales ayudan entre ellos, y eso no se dice tampoco. Y claro, cuando el primer ministro recibió Rabin, Premio Nobel de la Paz, y también uno de los salarios de la paz mundial, cuando Rabin recibió en Jerusalén en el año 76 al primer ministro sudafricano, en aquella época, que era un tal Vorster, que le dijo... Abro comillas, en la cena de gala, Rabin brindó por los ideales comunes de justicia y coexistencia pacífica. ¿Y qué dijo Vorster? Claro, como era muy educado, respondió con la misma galantería. Israel y Sudáfrica son víctimas de los enemigos de la civilización occidental. Es decir, el típico victimismo israelí, que van a por ellos porque son judíos, que van a por ellos porque tal y igual, pero en realidad lo mismo decían los sudafricanos, y en Sudáfrica se acabó con la apartheid. Me imagino que se puede tomar nota de esto. Bueno, quiero decir con esto que en realidad el apoyo a Sudáfrica, más o menos disimulado, es el mismo que se hace a Israel. Bueno, a ver si me queda poquito, ¿no? Vamos, 2 minutos, pues yo creo que, en sumidas cuentas, que la comunidad internacional lo que hace es ayudar al país delincuente. El diálogo constructivo es lo mismo, es luz verde al Estado criminal, como lo estamos viendo, ni un solo juicio, ni una sola reparación, ni un solo reconocimiento de los asesinatos, ni una sola ayuda. Enfermos que siguen muriendo en el cruce de Erez porque no se les permite ir a tratarse, enfermos graves, que no disponen de tecnología, y no disponen de tecnología no porque sean palestinos, sino porque se prohíbe la importación
se niega la importación de productos médicos básicos, que tecnología médica, se prohíbe que los médicos vayan a formarse, se ponen todas las dificultades para tratarse a los enfermos en Gaza, y cuando se quieren tratar, cierran la frontera y se mueren en la frontera. Partos que vienen mal, niños que no nacen, niños que mueren, en fin, de esto como sabéis. Por tanto, insisto, no es solamente un boicot académico, es que yo no boicoteo las universidades israelíes solamente, que también, solamente porque hacen negocio con la NASA, sino boicoteo porque el Estado de Israel es boicotable desde el principio. Es boicotable por resistencia, porque es un Estado contra natura, en todos los sentidos. Por eso, claro, hay que estar de acuerdo con Ahmadinejad cuando dice que el Estado de Israel tiene que desaparecer. Pues claro, yo estoy de acuerdo con lo mismo. Yo no estoy diciendo que haya que matar a los judíos, ni a uno solo, por supuesto. Pero, lógicamente, el Estado de Israel tiene que desaparecer, porque es un Estado contrario a las Naciones Unidas. No es que sea contrario a los palestinos, que lo es. ¿Por qué? Porque cuando el Estado de Israel se creó, se le pusieron dos condiciones. La vuelta de los refugiados palestinos y que ocupara el 55%, que no se lo merecía, pero el 55%. Resulta que tienen el 87%, ironías de la historia, otra vez, una anécdota, lo mismo que le quedaba a los palestinos, es el 13%, les quedaba a los bantustanes. Los bantustanes son un 13% del territorio de Sudáfrica, el mismo por ciento que son los territorios ocupados. Claro que son todo casualidades, hay más, digo, por eso digo que son anécdotas, pero son más que anécdotas. Bueno, pues ninguna de las dos condiciones cumplió Israel, ni se quedó con el 55% que se le dio, no siendo suyo, sino que ocupó el 78% y ahora más, y no ha admitido la vuelta de los refugiados. Por tanto, si se creó por una resolución de la ONU, ¿por qué no cumple las resoluciones enteras? Es que no vale decir que Israel es un Estado de las Naciones Unidas, es un Estado de las Naciones Unidas en tanto en cuanto cumpla con la ley internacional, pero no solo la que le conviene, sino que cumpla toda. Por tanto, yo suscribo lo que dice Ahmadinejad, no porque me caiga especialmente bien, sino sencillamente porque tiene razón. Es un Estado que no cumple la ley internacional, por tanto, tiene que desaparecer. Bueno, pues yo creo que ya está, ¿no? Porque si no, habría más. Bueno, pues ahora con las preguntas igual salen más cosas. El objetivo de esta sesión era otra vez aportar más argumentos a favor de la campaña de BDS académico que luego vamos por la tarde a discutir con tiempo y en forma profunda. Entonces, en línea con lo que estaba planteando Agustín al comienzo de su intervención, lo que queríamos es seguir aportando más evidencias concretas, más allí de las cuestiones generales efectivamente de cómo funciona el régimen sionista, más evidencias concretas que muestran que las universidades israelíes, lejos de ser torres de marfil académicas, bueno, algunos hasta podríamos oponernos incluso a esta forma de la universidad, pero lejos de ser torres de marfil, son parte integral del sistema de dominación sionista de Palestina, del sistema de separación y apartheid. Y en este sentido, pues las universidades israelíes participan concretamente en 4 o 5 aspectos, tengo aquí 6, en 6 tipos de políticas, 6 tipos de acciones concretas cotidianas que discriminan y separan a la población palestina ciudadana de Israel, la persecución de estudiantes y organizaciones, la participación en proyectos de I+D que tienen por objeto fundamental el desarrollo de tecnología de control y de opresión, la producción de conocimiento y discurso que legitiman la existencia del Estado de Israel y la dominación del sionismo, la subordinación o la eliminación de la presencia del pueblo autóctono de Palestina, de la población autóctona de Palestina, la participación directa en ocupación, porque como ya se dijo antes, las propias universidades son construidas sobre territorio ocupado, no solo la de Ariel que citó ahora Agustín, que está en Kiryat Arba, está en Ariel, sino también las que están dentro del propio Estado de Israel, la participación en el cerco académico y finalmente, en medida menor, pero esto sería también un objeto que podríamos discutir después, en la marginación de la disidencia dentro de la propia institución académica israelí. Entonces, quería simplemente traer a colación aquí para la gente que pudiera estar interesada, que hace un par de años se puso en marcha un proyecto de investigación de la población, de grupos palestinos israelíes para justamente hacer un seguimiento de la discriminación de los palestinos israelíes en las instituciones israelíes, que es el Academic Watch Project, y ahí tenéis
el vínculo de la que una parte de la información que voy a presentar ahora está extraído. Entonces, ¿qué es lo que hay con respecto a la participación de las universidades y el apartheid? Un proceso, por una parte, que es relativamente nuevo y es la militarización creciente de las universidades israelíes. Es decir, las universidades israelíes han sido siempre parte viva de su sociedad y del proyecto político de construcción del Estado de Israel como proyecto sionista. Y entonces, desde ese punto de vista, el hecho de que una parte del profesorado sirva en el ejército, o sea, que el profesorado o los estudiantes sirvan en el ejército en parte de su vida, es algo efectivamente inevitable y que desde el punto de vista suyo podría verse como un reflejo de que las universidades son instituciones vivas, parte de su sociedad. Lo que ocurre es que efectivamente de forma creciente, lo mismo que pasa en la política, tiene ex militares o militares en activo o ex miembros de los servicios secretos de los servicios de información israelíes forman parte del staff activo de las universidades. Entonces, al margen de que de que la mayoría del personal académico y administrativo sea personal de reserva del ejército, lo que ocurre es que ahora hay personal activo del ejército que forma parte, que es nombrado profesorado o que participa directamente en actividades docentes o en actividades de enseñanza de las universidades, tanto del ejército como del Shin Bet. Un antiguo miembro el antiguo jefe del Shin Bet, por poner ejemplo, es vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén en este momento, o por otra parte, por ejemplo, convenios como el que tiene la Universidad de Haifa, que permite hacer cursos de posgrado a militares en activo a través de convenios entre la Universidad de Haifa y el ejército de Israel, que permite para facilitar que los oficiales tengan títulos de posgrado y no sean simplemente licenciados. Este tipo de programas empezó en Haifa, pero en realidad está en casi todas las universidades. La tienen también la de Ben Gurión, lo tienen también lo de Haifa, y finalmente la Universidad de Haifa fue también pionera, pero también la Universidad de Tel Aviv y la de Ariel en participar en los programas. Antes Heidar hizo referencia al programa institucional de propaganda israelí, que lo que hace es reclutar estudiantes y profesorado para participar en una campaña del New Branding, del reposicionamiento del Estado de Israel como un Estado normal, que intenta presentar al Estado de Israel y al sionismo como una sociedad normal, como todo el resto de las sociedades avanzadas occidentales, haciendo ver que la sociedad israelí es una sociedad diversa, que es una sociedad avanzada desde el punto de vista científico, que es una sociedad plural. Entonces, tanto la Universidad de Haifa como la de Tel Aviv y la de Ariel participan activamente aportando recursos humanos y aportando también conocimientos. Sobre este de los conocimientos voy a volver después, pero antes quiero dedicar unos minutos simplemente a recordar las últimas acciones de persecución de estudiantes y de organizaciones palestinas dentro de las instituciones, dentro de las universidades israelíes. Entonces, en los últimos 2 años, por ejemplo, el College de Safed, por ejemplo, fue objeto de los estudiantes palestinos árabes israelíes que estudian en la Universidad de Safed fueron objeto de persecución por incitación a la violencia antiárabe, incluyendo ataques a estudiantes, a las viviendas, a los coches, ataques a los estudiantes que viven en las residencias de estudiantes, verdaderos pogroms en la Universidad de Safed. La asociación de estudiantes, los sindicatos de estudiantes en las universidades israelíes, en casi todas, son asociaciones de estudiantes de profunda orientación nacionalista. Esto es algo que no tenemos que olvidar, o sea, que quiero recordar, no solamente por lo que estoy contando ahora, porque tiene también implicaciones para cosas dentro del Estado español. No sé si recordáis el año pasado la polémica que hubo de las relaciones entre el 15M y los indignados en Tel Aviv. Y resulta que el núcleo de los indignados en Tel Aviv era el Sindicato de Estudiantes Universitarios de Israel, que es una
que no tiene nada que ver con lo que podemos aquí conocer como sindicato de estudiantes, que es una asociación profundamente nacionalista y que tiene entre sus principales objetivos la discriminación de estudiantes, o sea, favorecer a los estudiantes judíos y la discriminación de sus compañeros palestinos dentro de la propia universidad. Malamente podríamos aceptarla como una asociación de estudiantes aceptable, legítima, en ninguna de nuestras instituciones aquí, y este es el núcleo del 15M de Tel Aviv. Entonces, para que lo tengáis en cuenta en las discusiones estas. Bueno, eso era en Sfat, pero también en la Universidad Hebrea se sancionó a estudiantes por proyectar el documental Jenin Jenin. Se prohibió la realización de un festival cultural de cultura palestina dentro de la Universidad Hebrea, organizada por los estudiantes de la propia Universidad Hebrea. Se da pie al desarrollo de actividades de Im Tirtzu, que es un grupo xenófobo dentro de la academia, dentro de la sociedad israelí, la academia israelí. La Universidad de Haifa, que en mi parte anterior, en mi intervención anterior, dije que fue fundada, entre otras cosas, en el norte de Israel para servir a una zona densamente poblada por población palestina, bueno, cambió hace 2 años su logo, porque el logo el que está aquí, el logo de la Universidad de Haifa desde su fundación hasta el año pasado, incluía el nombre en hebreo, era la única que, el nombre en árabe, que era el único que le incluía en el logo, y simplemente lo cambiaron para quitarlo, como se ve en el de la izquierda. Es el logo actual de la Universidad Hebrea. La Asociación de Estudiantes, el Sindicato de Estudiantes de la Universidad de Haifa, participó en boicotear o en evitar la distribución de periódicos de las asociaciones de estudiantes palestinos dentro de la universidad. Se sanciona a estudiantes árabes palestinos por hacer una manifestación exigiendo que se mejore el transporte desde los pueblos donde viven en los alrededores de Haifa a la Universidad de Haifa, y entonces se sanciona a los organizadores. Se boicotean y se impiden institucionalmente conferencias del Sheikh Raed Salah, que es del movimiento islámico dentro del propio Israel, no de Hamas, sino dentro del propio Israel, y también conferencias de la parlamentaria Hanin Zuabi, que es del Partido Nacional Democrático dentro de Israel. Y en Tel Aviv cosas similares. Se solicitó la ayuda del profesorado para espiar a los estudiantes palestinos que participan que son estudiantes, para que den información a los servicios secretos, a los servicios de seguridad interna israelí sobre las actividades de los propios estudiantes en clase o las opiniones que pudieran vertir en clase con respecto a la situación del pueblo palestino. Y finalmente también impidieron la celebración de la Nakba por grupos de estudiantes de la propia Universidad de Tel Aviv, del Frente de Estudiantes de la Universidad de Tel Aviv, en colaboración con asociaciones de la sociedad civil israelí que están en contra de la ocupación y en contra de la limpieza étnica, como pueden ser Zohrot y Tarabot. Son 2 organizaciones que reivindican la recuperación de la memoria y la verdad histórica de la limpieza étnica del 48 dentro de la propia sociedad israelí, organizaciones judías. Entonces, y otra vez, por ejemplo, evitaron también, ahí también se le impidió hablar a Hanin Zuabi en una conferencia, y finalmente en la Universidad de Ben Gurion también la libertad académica se refleja en impedir que se proyecte documentales como Bilin Habifti o la realización de un festival de cultura y arte árabe-palestino. O sea que, como veis, la libertad académica brilla en las instituciones israelíes. Lo segundo es la cuestión de cómo participan activamente las universidades israelíes en el apartheid, además de la persecución de sus propios estudiantes de origen palestino. Hay cosas que ya dije antes, la discriminación positiva por participar en el servicio militar, ya sea en las facilidades que se le dan a los reservistas para recuperar lo que hayan perdido, ya sea incluso en algunas ocasiones que se les dé crédito para participar en cursos de entrenamiento, además de su
periodo de reserva. Es decir, un estudiante que ya terminó su servicio militar, al margen de su sistema, de su servicio de reserva, por ejemplo, participa en algún curso especializado que sirva para fines militares y se les da los créditos como si hubiera participado en una actividad extracurricular, como una asignatura optativa. Las universidades israelíes, por supuesto, participan en dentro de sus actividades de investigación y desarrollo, participan activamente en el desarrollo de I+D militar, del desarrollo de conocimientos y de tecnología que sirven para el control de población y la ocupación. Agustín fue moderado en su intervención, recordó que la Universidad de Ariel participa en el desarrollo de sistemas de detección y de control de personas. Bueno, yo debería agregar que la tecnología israelí está presente en todos nuestros aeropuertos, de forma inevitable. Son los únicos que son los mayores expertos en desarrollar software y tecnología de identificación y control de poblaciones. Entonces, tanto la valla de Melilla como la valla que separa a México de Estados Unidos para controlar la inmigración ilegal, como, por supuesto, el muro de separación, disfruta de tecnología que es desarrollada en parte investigando en las universidades y no solamente en las empresas de seguridad, nunca. Pero además, las universidades israelíes participan en el desarrollo de conocimiento social, no solamente de conocimiento directamente de defensa, sino han sido participantes y han sido cómplices, muchas veces pasivas, no directamente, pero del desarrollo, por ejemplo, de métodos de interrogatorio. La aplicación de conocimientos sociales, de psicología, de sociología, de educación, para que informen las políticas de ocupación o que informen la acción de los servicios de seguridad israelíes. Entonces, detrás del diseño de los interrogatorios hay psicólogas, hay expertos en ciencias sociales que son universitarios y no son necesariamente miembros o sea, que sí, son miembros del ejército en el sentido de que todo el mundo es parte del ejército, pero lo hacen dentro de su función, digamos, académica. Y también participan en el desarrollo por ejemplo, análisis. No tengo yo que citar aquí el orientalismo de Edward Said, pero es que el orientalismo que fue la fuente, o sea, que fue el objeto de estudio de Edward Said, sigue existiendo hoy en la academia israelí. Son las principales fuentes occidentales de producción de ideología académica que tiene que ver con el sostenimiento de la ideología, de la visión del orientalismo, del mundo árabe como mundo enemigo y del mundo palestino dentro de ese mundo árabe como el mundo enemigo. Los departamentos de ciencia política, de relaciones internacionales, de estudios árabes, de literatura, de lengua árabe, son departamentos que colaboran activamente con los servicios de inteligencia, con el ejército, en el desarrollo, en funciones de análisis y en producción de discurso. Porque la segunda gran función es producir discurso académico que legitime las posturas del sionismo y el imperialismo en el Medio Oriente y en el conjunto del mundo. Y no por casualidad ellos están implicados en las políticas de agresión en contra de los pueblos en otras partes del mundo, no solamente en Palestina, como asesores militares, pero también con asesoramiento de, digamos, la logística social que hay alrededor de las actividades de represión y de opresión. Especialistas en crear discurso, en crear propaganda legítima. Y también, y dentro de esta producción de conocimiento y discurso legitimador, pues tenemos también dentro de las universidades israelíes y dentro de los proyectos de investigación israelíes una selección muy específica y muy orientada de temas, de enfoques, desde el punto de vista epistemológico, que sirve a la función que viene a servir de base a la producción de este discurso legitimador del sionismo y del imperialismo. Tanto desde el punto de vista activo, eligiendo determinados temas y no otros, como
enfocando, por ejemplo, cuestiones de determinada forma y silenciando otros enfoques alternativos. Por ejemplo, cuestiones como los derechos civiles, los derechos humanos, los derechos civiles o la libertad académica. Entonces, por ejemplo, las universidades israelíes son las primeras en manifestarse en contra de cualquier discriminación o cualquier cercenamiento de las libertades académicas en cualquier lugar del mundo, excepto en este que tienen a 10 kilómetros o 20 kilómetros de distancia de su propia universidad. Son especialistas en participar en las campañas, en toda campaña internacional que reivindique la libertad de opinión y la libertad académica en cualquier otra parte del mundo como adalides de las libertades. Ni una palabra se ha dicho desde ninguna universidad israelí como institución, otra cosa es lo que individuos pueden haber hecho, en favor de las instituciones palestinas o en contra de las limitaciones a la libertad de expresión o a la libertad académica en las universidades palestinas. Son parte integrante, por supuesto, de la justificación del sionismo. Y ahí tenemos también, entonces, por una parte, la negación y la destrucción simbólica de Palestina y su historia, del pueblo palestino y su historia, tanto a través del orientalismo, en el cual participan activamente, como a través de las relaciones internacionales, entendidas fundamentalmente como el estudio del enemigo. El occidente frente al mundo árabe, mucho antes de que saliera el choque de las civilizaciones, allí era la doctrina oficial, en realidad, que rige, que orienta los estudios de relaciones internacionales, pero finalmente... Pero no solamente eso, porque también la Universidad Israelí participa, por ejemplo, activamente en la construcción de los mitos sionistas. La arqueología, para que os hagáis una idea, es una ciencia de Estado en Israel. Cuando se ocupó la Cisjordania, los primeros que entraron detrás de los militares no fue el gobierno militar, fueron los arqueólogos haciendo investigaciones que buscaran evidencias sobre la presencia judía previa a cualquier presencia árabe palestina en la Palestina ocupada. Y la arqueología es una ciencia de Estado porque tiene una función importante en la fundamentación, en la legitimación de la narrativa histórica del sionismo como continuación de la presencia histórica del pueblo judío en la antigua Palestina, en la Edad Antigua. Entonces, la arqueología trabaja activamente intentando recuperar o tergiversando muchas veces hechos históricos para venderlos como presencia judía y también lo otro, la otra cara de la moneda, destruyendo cualquier evidencia y obstaculizando cualquier investigación que muestre la realidad histórica de que ahí hay una continuidad de población, mezcla de poblaciones, y bueno, no quiero yo aquí entrar en la construcción del mito de pueblo judío como pueblo, que está el libro de Shlomo Sand, que recomiendo a todos leerlo como lectura obligatoria de esta sesión. No solamente la arqueología, sino también el ambientalismo es política de Estado. ¿Por qué? Porque como los que han visitado con una visión crítica el Estado de Israel y su acción, sabrán que el ecologismo es una cuestión política. ¿Por qué? Porque toda zona que se confisca uno de los mecanismos fundamentales para confiscar tierra palestina a los palestinos israelíes es la excusa de la conservación del medio ambiente y el desarrollo del medio natural. Muchas veces la excusa para confiscar tierras e impedir su explotación por los palestinos israelíes es que ahí se va a hacer una reserva natural, muchas veces con fines militares, se cierra un territorio y se dice que va a ser terreno para maniobras militares. Otras veces es para construir asentamientos, pero otras veces es simplemente para construir reservas naturales. Y esta es la gran excusa para impedir por los siglos de los siglos que nadie vuelva a trabajar, a vivir o a trabajar esas tierras. Y dentro de esa política, el Fondo Nacional Judío, que es el Jewish National Fund, GNF en las siglas en inglés, cumple una función fundamental. Bueno, la sigue cumpliendo hoy, la cumplió en el 48. Si alguien visita Israel, se encontrará que en los parques verá que Israel es un país muy ecológico, que cuida mucho el medio ambiente y está sembrado de bosquecillos, parquecillos, reservas naturales por todo su territorio. Bueno, no se extrañará que en la gran mayoría de estos, si uno entra, se encuentre con cimientos, con restos de poblados, de los poblados destruidos en el 48 tras la limpieza étnica,
e incluso todavía con plantas, con árboles, con plantas no, con sembrados no, pero con árboles que subsisten desde aquella época. Uno se puede encontrar un bosque de pinos donde de pronto en el medio del bosque de pinos plantado como reserva natural hay manzanos, limoneros, higueras, y claro, no son casuales, sino que son las que quedan de aquel entonces. Es decir, que el ambientalismo como ciencia es también una ciencia de Estado que sirve a los objetivos de la construcción del sionismo en Palestina. Y finalmente participan, como ya se dijo antes, tanto Agustín como Ezdar hicieron referencia a esta cuestión, activamente en la ocupación. Primero porque no hay universidad israelí que no esté construida sobre tierras confiscadas a pueblos palestinos de alrededor. Las más salientes, la propia Universidad de Tel Aviv está sobre tierras confiscadas a pueblos a pueblos de la zona. La Universidad Hebrea tiene un campus dentro de la ciudad, digamos, en la parte occidental judía de la ciudad, pero el gran campus moderno está en el Monte Scopus, con tierras confiscadas a Essaouie, que es el pueblo palestino que está. La universidad está en la cima de la colina, uno mira para abajo, por la derecha y por la izquierda, se va a encontrar con barrios palestinos, con pueblos palestinos que ven confiscadas sus tierras. El college académico de Ariel. Esto es especialmente, fijaos hasta qué punto es controvertida este college, que ni siquiera el Consejo de Universidades israelíes estuvo dispuesto a acreditarlo como universidad, a reconocerlo como universidad, por el hecho de estar de ser directamente una provocación en el medio de la Cisjordania. Y en realidad recibió el reconocimiento de universidad por una decisión del Ministerio de Educación en contra del informe negativo del propio Consejo de Universidades Judío, del Consejo de Rectores de las Universidades Israelíes. Agustín ya contó cómo actúan. El acoso a las el expolio de tierras tiene también, evidentemente, lleva a lo siguiente, que es el acoso a las poblaciones palestinas. La Universidad Hebrea participa, por ejemplo, activamente en el acoso a la población palestina que tiene alrededor para ganar tierras para su propio desarrollo, podríamos decirlo, y no es un actor pasivo, sino que es un actor activo. Y lo último que quiero citar es el expolio de instituciones y archivos palestinos. Cuando el ejército israelí llega a Beirut en 1982, una de las primeras cosas que hacen, antes de haber atacado las universidades, de bombardear universidades en Gaza, es apropiarse del Archivo Nacional Palestino y transportarlo ¿a dónde? Al Instituto Truman. Y si alguien quiere hoy estudiar realmente a fondo el Archivo Histórico Nacional Palestino, no queda otra que ir a la Universidad Hebrea, que es donde está el Instituto Truman, y muchas veces uno se puede encontrar ahí, codo con codo, a estudiantes de los servicios de seguridad israelíes, del Mossad o del Shin Bet, con estudiantes de la Universidad de Bethlehem o de Birzeit, haciendo sus tesis sobre los mismos documentos. Aunque parezca mentira. Finalmente, las universidades israelíes participan activamente en el cerco académico. Sobre esto ya me he referido. Las universidades como instituciones silencian y son cómplices de las agresiones a los derechos humanos y a la libertad académica en las instituciones palestinas. Luego, esto ya es más soft, esto va más en lo informal, no aparece en ninguna parte escrito, pero la academia israelí participa como buena academia colonial, como parte de un proyecto colonial, de la postura de superioridad y descalificación con respecto a sus colegas, a instituciones colegas palestinas y del resto del tercer mundo, podríamos decir. Ellos se ven como parte de la élite académica del primer mundo, de un apéndice del sistema universitario americano, en el fondo, y miran por encima del hombro, evidentemente, a las pobres universidades palestinas y su producción académico-investigadora. Como parte de esto, obstaculizan a la investigación, tanto a la propia, no solamente lo que yo
obstaculizan el desarrollo de las instituciones palestinas, sino que obstaculizan también la propia investigación que se pueda desarrollar en las universidades israelíes sobre la historia o sobre la sociedad palestina. Ilan Pappé es un buen ejemplo de lo que puede ocurrir cuando alguien se dedica a estudiar muy en serio lo que ocurre con la Nakba. Y finalmente, pues algo que no quiero olvidar, que ya lo dije antes, pero lo quiero recordar porque es importante a la hora de discutir los pros y los contras de la campaña del boicot académico a las instituciones israelíes. Las instituciones israelíes son parte activa, son agentes activos en el boicot de la organización o la participación, o sea, del boicot de la organización de eventos académicos internacionales en las instituciones palestinas y de la participación de académicos palestinos en eventos científicos que se realicen en el Estado de Israel. No mueven un dedo, o sea, pueden mover un dedo para que venga alguien de Darfur a un congreso internacional que se realice en Tel Aviv. Pero ni uno para que Haidar, si quisiera, pudiera participar o que alguien de la Cisjordania pudiera participar. Y por supuesto, y si es alguien palestino con pasaporte americano o europeo, pues todavía puede ser, pero nunca directamente. Y el último punto, evidentemente, algo que sí conocéis todas y todas aquí, la marginación de la disidencia. Bueno, yo cuando tengo que explicar este punto, para la gente que no vivió en Israel como puedo haber vivido yo, lo primero que tengo que decir es que hay que entender cómo funciona la lógica del apartheid, la lógica del racismo, la lógica que antes había en Sudáfrica y que hoy hay en Israel. Y es, efectivamente, la academia israelí y la propia sociedad israelí se puede vanagloriar de su democracia, claro, para algunos, para los que son judíos. Y esto también tiene sus ventajas, y es que siendo uno o una judío o judía en la sociedad israelí, tiene cierta libertad para investigar en lo que quiera, incluyendo en cuestiones que pueden ser problemáticas o que pueden cuestionar o que pueden deslegitimar al propio Estado de Israel. Y efectivamente, tanto Ilan Pappé como Niv Gordon disfrutaron y siguen disfrutando de libertad para, en principio, para investigar sobre lo que quisieran dentro de las instituciones israelíes, claro, con algunas implicaciones a más largo plazo. Es decir, nadie les impide hacerlo, nadie nos impide a quien esté allí hacer ese tipo de investigación, pero luego funcionan otros mecanismos que no son los institucionales que castigan al que lo haga. En el caso de Ilan, con la apertura de juicio académico-administrativo, intentando cuestionar la validez de las evidencias que él recogió para estudiar la limpieza étnica del 48, y que él refleja bien en una obra posterior de Los demonios de la Nakba, que en realidad lo que hace es relatar la persecución de la que fue objeto después de la publicación de su estudio sobre la limpieza étnica del 48, o Niv Gordon también con la universidad, es profesor de ciencia política en la Universidad de Ben Gurion en Beersheba, que claro, como resulta que ahí en Beersheba se cristalizó un núcleo, digamos, un poco más izquierdista de lo que suele ser habitual en la ciencia política israelí, donde él era el más conocido, pero había más gente trabajando en líneas que eran críticas con las políticas del Estado o con la historia del Estado de Israel. Entonces, nadie les reprimió, les impidió trabajar en lo que quisieran y publicar lo que quisieran. Pero curiosamente es el único departamento que está siendo investigado y que corría riesgo de ser cerrado por su baja calidad en la producción investigadora. Es el departamento más productivo en los datos de producción de los genifantes y sexenios, como los pudiéramos llamar aquí, uno de los más productivos de ciencia política del Estado de Israel, pero cuando les llegó el momento de la evaluación externa, los evaluadores externos decidieron que aquel departamento no cumplía con los criterios de calidad y productividad necesarios para seguir siendo financiados, y les siguen amenazando con cerrarlos constantemente. Entonces, como veis, uno es libre de hacer lo que quiera, pero también corre ciertos riesgos. Y no me queda otra que decir que, bueno, no solamente se margina y se persigue
a palestinos israelíes, sino incluso a disidencia judía dentro del propio, en contra del régimen racista. Yo esto no lo voy a desarrollar porque vamos a hablar sobre esto por la tarde solo para que quede temas abiertos, ¿no? Después de lo que acabamos de relatar en estas 2 sesiones, yo creo que hay argumentos de sobra a favor de por qué se justifica y es legítimo una campaña de boicot, desinversión y sanciones en contra del sistema universitario, del sistema académico israelí. Evidencias sobran. Y yo en las 2 presentaciones que he hecho me he preocupado de traer los datos, digamos, duros que muestran de cómo funciona aquello. A pesar de eso, quiero dejar abiertos temas para la tarde, ¿no? Porque, claro, los argumentos en contra siguen estando ahí. De si el BDS académico atenta contra la libertad académica, de si estábamos atentando contra derechos individuales, si es un tipo de acción que desde el punto de vista estratégico uno pudiera estar de acuerdo, pero desde el punto de vista táctico no fuera conveniente, ya sea porque deberíamos intentar promover el diálogo, ya sea por el más perverso de todos los argumentos, que es el último, porque perjudica a los sectores más liberales de la propia sociedad israelí. Si digamos, la comunidad académica, por sus contactos internacionales, por su orientación política, por lo que fuera, es quizás de los sectores, algunos de los sectores más abiertos de la sociedad israelí, estamos penalizando a los que pueden ser nuestros partners, nuestros cooperadores, nuestros colaboradores dentro del Estado, dentro de la sociedad israelí, y justamente perjudicamos más a ellos que a sectores peores, si cabe, de la sociedad israelí. Estos son temas que son dilemas, son debates que tienen respuesta, que espero que por la tarde les podamos responder, ¿no?